Había una vez una paloma salvaje. Tenía su nido en el bosque cerrado, allí donde el asombro habita junto con el escalofrío entre los esbeltos troncos solitarios. Pero no muy lejos, donde el humo asciende desde la casa del labrador, habitaban algunas de sus parientes lejanas, algunas palomas domésticas. Con una pareja de estas se solía encontrar muy a menudo. Ella, en concreto, se posaba sobre una rama que sobresalía por encima de la tapia del huerto del lauriego. La pareja doméstica estaba posada en la cumbre del tejado, pero, con todo, la distancia no era tan grande que no se pudiesen cambiar sus pensamientos en diálogo. Un día hablaron de la situación de los tiempos y del sustento. La paloma salvaje decía: Hasta la fecha he tenido bien resuelto el problema de mi sustento. Dejo a cada día su afán y de esta manera voy cruzando el mundo. Las palomas domésticas no habían perdido ripio, a la par que sentían una placentera conmoción a través de sus cuerpos que se llama ponerse hueco, respondiendo una de ellas seguidamente. A nosotras nos sucede algo muy distinto. Entre nosotras, es decir, cabe al lauriego rico con quien vivimos, se tiene el porvenir asegurado. Cuando llega el tiempo de la recolección, entonces nos sentamos yo o mi compañera por veces en la cumbre del tejado y llevamos la cuenta. El labriego carretea un saco tras otro de grano hasta el pajar, y cuando ya ha carreteado tantos que me hago un lío con la cuenta, entonces lo sé por experiencia, que hay bastantes provisiones para largo tiempo. La que había hablado así se volvió, no sin cierta complacencia, hacia su compañera, que estaba allí cerca sentada, como diciéndole: «Verdad, cariño, que lo nuestro está asegurado». Cuando la paloma salvaje volvió a su nido, pensaba más de cerca todo este asunto. Enseguida se le ocurrió pensar que tenía que ser estupendo eso de saber asegurado su sustento para largo tiempo, y que por contraste era lamentable lo de tener que vivir constantemente en la incertidumbre, sin atreverse jamás a afirmar que se sabe que se está provisto. Por eso lo mejor será que vayas pensando en arreglártelas para lograr reunir un mayor acopio de provisiones, que no sería imposible ocultar en uno que otro lugar muy seguro. A la mañana siguiente se despertó más temprano que de costumbre y se puso afanosamente a reunir más y más, de suerte que apenas tenía tiempo de comer, y mucho menos de comer hasta saciarse. Pero se cernía como un destino adverso sobre ella que no le permitía reunir las cuantiosas provisiones, pues cada vez que había reunido unas pocas y las había ocultado en uno que otro de los lugares probablemente más seguros, siempre que volvía a echarles un vistazo ya no estaban allí. Mientras tanto no aconteció ningún cambio sustancial respecto del sustento. Todos los días encontraba su alimento lo mismo que antes, aunque ya no comía a sus anchas, tanto porque quería reunir como porque no se daba tiempo para comer, pues de no ser por eso, su alimento hubiese sido tan abundante como anteriormente. Ay, y sin embargo había intercedido un gran cambio en su vida. Estaba muy lejos de padecer una necesidad real, pero se le había metido en la cabeza la idea de una necesidad en el futuro. Su sosiego había desaparecido. En una palabra, había descubierto el cuidado del sustento. De ahora en adelante la paloma salvaje empezó a estar preocupada. Su plumaje perdía colorido y su vuelo ligereza. Sus días transcurrían infructuosos en el empeño de amontonar bienestar y sus sueños eran desapoderados planes de la imaginación. Ya no volvió a estar contenta. Más bien se había convertido en una envidiosa de las palomas ricas. Todos los días conseguía su sustento, incluso se saciaba alguna vez, pero era como si no se saciase, puesto que el cuidado del sustento tenía hambre por largo tiempo. Había caído en el cepo en que ningún cazador la podría haber aprisionado, ya que solamente el libre se puede aprisionar a sí mismo en la fantasía. Desde luego, se decía a sí misma, desde luego que tengo mi sustento, puesto que cada día consigo tanto para comer,
Las cuantiosas provisiones que deseo reunir no podrían comerse de una sola vez, y, en cierto sentido, no se puede comer más de lo que se tiene ganas. Pero, con todo, sería estupendo en grado sumo el quedar liberado de esa incertidumbre que le hace a una tan dependiente. Muy bien puede suceder que las palomas domésticas paguen caro su asegurado sustento. Puede ser que en el fondo tengan muchas preocupaciones de las que yo hasta la fecha he estado libre, pero esa seguridad del porvenir es algo que no puedo echar de la cabeza. Ay, ¿por qué llegué a ser una pobre paloma salvaje y no una paloma de las ricas? Con esto iba notando demasiado que la pena se adueñaba de ella. Mas entonces se habló razonablemente a sí misma, pero no tan razonablemente que expulsara la preocupación del pensamiento y volviese el ánimo a la tranquilidad, sino de tal manera que se convencía que la pena estaba en orden. No deseo, ciertamente, se decía, nada fuera de razón o algo imposible. Desde luego que no anhelo ser como el labrador rico, sino simplemente como una de las palomas ricas. Al fin escogitó una treta. Un día voló y se fue a posar en la cumbre del tejado del labrador entre las palomas domésticas. Cuando después se dio cuenta del lugar a donde estas últimas volaron, voló también ella allá dentro, pues tenía que ser el lugar de las provisiones. Pero cuando el labriego vino al atardecer y cerró el palomar, descubrió enseguida a la paloma extraña, y la puso cuidadosamente en una pequeña jaula para el día siguiente, en que fue decapitada y liberada del cuidado del sustento. Ay, la preocupada paloma salvaje no se había aprisionado solamente en la preocupación, sino también en el palomar y hasta la muerte. Si la paloma salvaje se hubiese contentado con lo que era, un pájaro del cielo, entonces habría tenido su sustento. El Padre Celestial la habría alimentado, habría permanecido, en situación de incertidumbre, en su propia casa, allí donde los esbeltos y solitarios troncos están sombríamente en buena inteligencia con el sureo arrullador de las palomas salvajes. Habría sido aquella sobre la cual habló el sacerdote el último domingo, cuando repitió las palabras del Evangelio. Mirad al ave del cielo, no siembra ni ciega, ni encierra en los graneros, y vuestro Padre celestial la alimenta. La paloma salvaje es el hombre. Sin embargo, no es así, pues no olvidemos que el discurso solamente por respeto para con el afligido ha permitido destacar como término de comparación a la paloma salvaje. Sí, como cuando se educa a un niño de sangre real, que se castiga a un niño pobre en lugar del pequeño príncipe. Así el discurso se ha despachado a sus anchas sobre la paloma salvaje, y ésta no ha puesto en modo alguno reparos, pues sabe muy bien que es uno de los maestros divinamente instituidos, de los cuales nosotros debemos aprender, y esto es lo que suele hacer a veces un maestro, que muestra en su misma persona lo que no debe hacerse, para advertir en contra de ello. De suyo, la paloma salvaje está descuidada, y es realmente aquella de que habla el Evangelio. Por tanto, la paloma salvaje es el hombre. Si éste, como aquella en su caso, se contenta con ser un hombre, entonces comprende lo que le enseñan las aves del cielo, que el Padre Celestial lo alimenta, y alimentándole el Padre Celestial, queda liberado de los cuidados del sustento, y su morada no está meramente junto a la del labrador potentado como la de las palomas domésticas, sino que habita junto a aquel que es el más rico de todos. Realmente habita junto a Dios, pues el cielo y la tierra son la casa y la propiedad de Dios, con lo que no cabe duda que el hombre habita junto a él. A esto equivale el estar contento con ser hombre, contentarse con ser una pequeña cosa, es decir, la criatura que es tan incapaz de mantenerse en la existencia como de crearse a sí misma. Por el contrario, si el hombre se empeña en olvidar a Dios y en sustentarse a sí mismo, entonces surgen los cuidados del sustento.
Desde luego que es elogiable y agradable a Dios que el hombre siembre, siegue y encierre en los graneros, que trabaje por encontrar el alimento. Pero si olvida a Dios y opina que se alimenta a sí mismo gracias al sudor de su frente, no puede por menos de padecer el cuidado del sustento. El hombre más rico de los que hayan existido tiene ese cuidado si ha olvidado a Dios y opina que se alimenta a sí mismo, porque no tenemos derecho a hablar de una manera malévola y pequeñita, diciendo que el rico está libre del cuidado del sustento y el pobre no lo está. En modo alguno, solamente está liberado aquel que, contentándose con ser un hombre, entiende que el Padre Celestial lo alimenta, y eso está, sin duda, tanto en las manos del pobre como del rico. Por lo tanto, el cuidado del sustento es la trampa en la que no puede meter a un hombre ningún poder exterior ni ninguna realidad, sino en la que él mismo solamente puede cogerse, tanto el rico como el pobre, si se empeña en no contentarse con ser un hombre. Y cuando no se contenta con ello, ¿qué es lo más que desea? Lo más es ser su propia providencia para la vida entera, o quizá meramente para el día de mañana, y cuando esto es lo que desea, entonces se mete listamente en la trampa, tanto el rico como el pobre. Entonces como que se atrinchera en un reducido o extenso predio que estará fuera del alcance de la divina providencia y del cuidado providente del Padre Celestial. Quizá no caiga en la cuenta, antes de que sea demasiado tarde, de que en esta atrincherada seguridad habita en una cárcel. Hace exactamente lo mismo que vimos hacer al labrador con la paloma, es decir, pone tapias a su cercado y cree que al fin ya está seguro, cuando en realidad está encarcelado, o, dicho de otra manera, queda concretamente excluido del cuidado de la providencia y entregado al cuidado del sustento, ya que sólo queda encarcelado y excluido aquel que se ha encerrado a sí mismo en pocos o en muchos bienes, con la idea de que se alimenta sin ayuda de nadie, y solamente está libre y sin el cuidado del sustento quien en muchos o en pocos bienes, incluso en la pobreza, sabe que el Padre Celestial lo alimenta, y quien con temeraria prudencia, ingeniosamente, se ha encerrado a sí mismo, y con ello encarcelado, este tal como la paloma salvaje, y entendiéndolo espiritualmente, se ha encarcelado hasta la muerte. Así ha quedado demostrado que el cuidado del sustento aparece con la confrontación, aquí en concreto de la manera más tremenda, la de que el hombre no quiera contentarse con ser un hombre, sino cotejarse con Dios, tener una seguridad cabe sí mismo que ningún hombre ha de osar tener, seguridad que por eso mismo es cabalmente cuidado del sustento. Pero también se demuestra de otras maneras que el cuidado del sustento aparece con la confrontación, a saber, en cuanto que el cuidado del sustento no es una necesidad real del día presente, sino una representación imaginativa sobre la necesidad de un día venidero. El cotejo vuelve a aparecer fundado en que el hombre no quiere contentarse con ser hombre. El pobre pájaro del cielo se cotejaba con los pájaros ricos. Mediante este cotejo descubrió el cuidado del sustento. Él sabía desde mucho tiempo atrás lo que es tener hambre y encontrar alimentos, pero nunca había tenido antes el cuidado del sustento. El término medio del cotejo puede ser lo más extremosamente vario, ya que estos conceptos de rico y pobre no están mutuamente separados de un modo abisal, sino que se tocan en un alternar permanente y en una constante lucha fronteriza, y además las diversas perspectivas relativas transmutan estos conceptos. Por tanto, en el cuidado del sustento el preocupado no quiere contentarse con ser un hombre, sino que quiere ser o poseer la diferencia, ser rico, pudiente, acaudalado, jamás satisfecho, etcétera, etcétera. En concreto, no mira a las aves del cielo, alejado de las diferencias de la vida humana, sino que atiende comparativamente a los demás a la misma diferencia, y su cuidado por el sustento es una circunstancia de la confrontación. Y aunque el preocupado no aferre de esta manera su atención a las diferencias de grado y llame cuidado del sustento a lo que más es preocupación mundana,
puesto que indudablemente no es cuidado por el sustento el preocuparse de tener tanto como este o el de más allá. Incluso siendo este el caso, tenemos que afirmar que siempre es un cotejo el que está a la base del cuidado del sustento, en cuanto este no es expresión de una necesidad real, sino de una necesidad imaginada. ¿A qué se debe el que el pájaro no conozca el cuidado del sustento? Ello se debe a que no coteja un día con otro, a que según las palabras del Evangelio deja que cada día tenga su afán, y aunque el afligido no compare sus circunstancias con las de otro hombre, y en este sentido se mantenga puro del mundo, comparar es quizá una de las formas más perversas de contaminación. Sin embargo, no deja de comparar, pues sigue cotejando angustiosamente un día con otro, y el día que tiene copioso alimento dice: pero mañana, y el día que lo tiene escaso, exclama: mañana será todavía peor. Ojalá que si un tal afligido leyese estas líneas, no volcase su impaciencia sobre el que habla. Con gusto me cubriría el rostro, como hacía un sabio pagano, por respeto al tema del discurso. Con gusto me lo cubriré por respeto a la preocupación, para no ver a nadie y solamente hablar de las aves del cielo. Fue mediante esta forma de cotejo como la paloma salvaje, alternando tristemente con la preocupación día tras día, descubrió el cuidado del sustento. Concedía que tenía de qué sustentarse, pero la incertidumbre la afligía, pareciéndole que estaba demasiado a expensas de Dios. Le entristecía eso de no poder hablar nunca con seguridad sobre el día siguiente. Mas no olvidemos, con todo, que en sentido divino podría haber hablado con seguridad, afirmando: seguro que el Padre Celestial me alimentará mañana. No olvidemos que podría haber hablado con la máxima seguridad sobre el día de mañana de haberse reducido con toda su interioridad a dar gracias por el día de hoy. ¿Acaso no es esto así? Por ejemplo, si una muchacha enamorada, a quien el amado acaba de venir a visitar, le dijera: ¿vendrás también mañana? ¿No sería esto un indicio de que había alguna preocupación en su amor? Pero si ella, sin nombrar para nada el día de mañana, se arrojaba a su cuello y le decía: gracias, amado, porque has venido hoy, ¿no es esto señal de que estaba completamente tranquila del día de mañana? Desde luego. O digámoslo de otro modo: si se tratara de dos muchachas y la una le preguntaba a su amado: ¿volverás nuevamente mañana? Y la otra le decía: gracias, amado, porque has venido hoy, ¿quién de estas dos muchachas estaría más convencida de que su amado volvería nuevamente mañana? En el mundo suele entablarse la inútil y quizá orgullosa batalla en que el pobre le dice al rico: todo lo haces fácilmente, porque estás libre del cuidado del sustento. Quiera Dios que el pobre llegue a comprender debidamente cómo el Evangelio tiene formada de él una opinión mucho mejor, más equilibrada y amorosa. En verdad que el Evangelio no se deja embaucar por la aparente ilusión de la diferencia, no se deja engañar tomando partido en favor de un hombre y en contra de otro, del rico contra el pobre, o del pobre contra el rico. Eso de no tener cuidado del sustento es agradable a los ojos de Dios. ¿Tendría el rico sin más esta ventaja y estaría el pobre excluido de ella? No, de ninguna manera. Si el pobre se contentara de veras con ser un hombre y aprendiese de las aves del cielo a vivir sin el cuidado del sustento, podría sencillamente levantar la cabeza sobre todas las diferencias aparienciales e incluso a veces podría sentirse impelido a exclamar: pobre rico, a pesar de todo no puede estar sin el cuidado del sustento. Pues, ¿qué hombre con justicia y verdad puede hacer esta afirmación? No tengo ningún cuidado por el sustento. ¿Tendría algún sentido que lo afirmara el rico mientras hace hincapié en sus riquezas? ¿No se está contradiciendo de un modo clamoroso en el mismo instante, ya que los cuidados del sustento le tienen atenazado en la medida que los quiere mantener lejos gracias a su tesoro? El tesoro que el rico cuida y se empeña en aumentar, movido por el cuidado del sustento. El lenguaje del rico empezaría a tener sentido en el momento en que estuviese dispuesto a renunciar a todos sus bienes, a arrojar lejos su dinero y con éste el cuidado por el sustento. Ahora ya no tengo ningún cuidado del sustento,
y este es, indudablemente, el caso del pobre si, no poseyendo nada y por lo tanto no teniendo nada que lanzar lejos, arroja su cuidado del sustento en Dios, diciendo, no tengo ningún cuidado del sustento. Y en este caso, no habrá que echar las riquezas por la borda si se pretende la posibilidad de que el discurso tenga sentido. Si alguien, poseyendo un botiquín lleno de medicinas estupendas, de las cuales todos los días tuviera que tomar algunas, dijera sin dejar de señalar a las medicinas, no estoy enfermo, ¿no sería esta una contradicción clamorosa? En el mundo suele entablarse entre hombre y hombre la inexacta lucha de la confrontación sobre la dependencia y la independencia, sobre lo dichoso que es no depender de nadie y lo pesado que es tener que depender de alguno. Y, sin embargo, jamás el lenguaje humano ni el pensamiento han hallado un símbolo más bello de la independencia que el de los pobres pájaros del cielo. Y, sin embargo, ningún discurso sería más insensato que el que afirmara que ha de ser muy pesado eso de ser ágil como el pájaro. Estar dependiendo de sus tesoros, eso sí que es dependencia y pesada esclavitud. Estar dependiente de Dios, completamente dependiente, eso sí que es independencia. La preocupada paloma salvaje temía miserablemente permanecer por completo dependiente de Dios, por eso dejó de ser independiente y símbolo preclaro de la independencia, dejó de ser la pobre ave del cielo, completamente dependiente de Dios. La dependencia de Dios es la única independencia, ya que Dios no encierra ninguna pesantez. Esta es propia de lo terreno y especialmente de los tesoros terrenos. Por eso quien depende completamente de Dios está ágil. De esta manera el pobre, contentándose con ser un hombre, mira al pájaro del cielo, lo mira bajo el cielo, porque esa es siempre la costumbre del que ora, mirar hacia arriba. Pero no digamos el que ora, ya que el independiente es, sin duda, uno que da gracias. Contentarse con ser hombre. Sobre esto versaba el discurso y sobre cómo el afligido aprende de los lirios del campo y de las aves del cielo esta verdad, y cómo, por el contrario, la confrontación producía la preocupación mundana, y ésta engendraba el cuidado de la subsistencia. Desde luego que es un hombre el que ha hablado, pero se ha apoyado en los lirios y en los pájaros, ha hablado de los lirios y de los pájaros, y, por lo tanto, el que sea un predicador no contiene ningún cotejo con ningún otro hombre, como si fuese una ventaja lo de ser un predicador, de ninguna manera. También aquí persiste la igualdad frente a los maestros divinamente instituidos, los lirios del campo y las aves del cielo.